de Puerto Rico y otras naciones que me están viendo. Oren, porque la vida de los niños es bien importante. Yo no estoy a favor del aborto en ningún tipo de manifestación. Sin embargo, la ley así lo aprueba. Dentro de todos los males que hay, pues estamos buscando una manera que esa juventud sea orientada y que luego, dentro de su edad, que son tan jóvenes, puedan tomar decisiones, junto con aquellos que son responsables hasta los 21 años de ese menor. Ayúdanos a proclamar esta verdad y llame a su legislador, llame a su senador, déjele saber que apoye estos proyectos, porque nos conviene a todos. No son proyectos religiosos, porque nosotros entendemos que el gobierno es secular, pero está llamado a protegernos a todos. Así que Dios le bendiga y hacia adelante en el Señor. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Conversando. Este programa hoy es un programa informativo a manera de orientar al pueblo de lo que está pasando y está en estos días con el proyecto 950 y con el 1018, porque son dos proyectos. Ante el veto del señor gobernador y la situación que estamos viviendo, hemos traído dos líderes de nuestro país, el doctor César Vázquez y el pastor y el doctor y obispo Iván de la Torre. Ellos vienen a compartir con nosotros en este día para ponerle a usted en simple, ¿verdad? Explicarle todo lo que está ocurriendo y usted pueda tener todos los elementos de juicio para precisamente entender las posturas claras que ha tomado la Iglesia, sin ser dos medidas, digamos, religiosas, porque nos han querido poner como estigmatizar, eso son medidas para los religiosos, lo cual no es cierto. Que cubre a los religiosos, sí, pero cubre también al que no es religioso. Se trata de algo que es justo, que entendemos que debe ser así, a pesar de que nosotros, los creyentes, los que conocemos la palabra del Señor y los mandamientos, sabemos que no matarás es uno de ellos. Tristemente, es algo cuasi legal, porque en verdad el aborto no es legal en Puerto Rico, salvo que la madre tenga alguna condición, tanto física como emocional, y esa parte no la he escuchado en ninguna parte, en ningún foro, en ningún lugar, dentro de los políticos y las personas que están defendiendo que se mantenga las cosas como están. Así que para mí es un honor presentar al doctor César Vázquez y al pastor y el doctor Iván de la Torre. Él es el supervisor de las Asambleas de Dios de Puerto Rico. Bienvenidos y buenas noches. Buenas noches. Qué bueno tenerles aquí. Gracias. Ustedes han estado dando, ¿verdad?, en todos los medios seculares, entrevistas y explicando y lo que está pasando. Tristemente, el veto del gobernador en un proyecto 950, hablando de ese primero, el primero de libertad religiosa fue vetado también por el gobernador y el 950 también. Sin embargo, vemos que la Cámara retoma estos dos proyectos y los aprueba por el caucus. ¿Por qué nosotros no avalamos el que se veten estos proyectos e insistimos en que se aprueben? Bueno, el proyecto 950 lo que busca es de alguna manera proteger a la menor de edad que está embarazada y que está en riesgo de sufrir un aborto. Y es importante que la gente entienda, en Puerto Rico, una muchacha, por ejemplo, de 13, 14 años, no puede consentir a tener relaciones sexuales, no puede ir a un dentista a sacarse una muela sin que papá o mamá estén, no se puede apuntar en una clase de ballet o de natación si sus padres no firman, pero puede hacerse un aborto sin que los padres lo sepan o sin que los padres consientan. Y esto se reclama como que es un derecho de la mujer. Así que, de hecho, el caso que da lugar a la jurisprudencia actual sobre el aborto
fue el caso de una nena de 16 años, que el papá del novio y el novio la llevaron a la oficina del doctor Pablo Duarte Mendoza en Juncos, y allí, en contra de su voluntad, le hicieron un aborto. 2 o 3 días después, la nena llega al regional de Caguas, infectada, sangrando, grave. Y cuando se investiga lo que había pasado, pues se dan cuenta de que le habían hecho un aborto. Y en aquel, y derivado de ese caso, en 1980, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que la regla que rige en Estados Unidos para el primer trimestre, que la mujer en consulta con su médico puede terminar su embarazo, rige en Puerto Rico para los 9 meses de embarazo. En Puerto Rico, una mujer puede abortar si consigue un médico que sea un día antes de parir. Dios mío. Y lo otro que dice el Tribunal Supremo es que para propósitos del aborto no hay diferencia de edad, no hay diferencia entre una mujer mayor de edad o una mujer menor de edad. Y esa es la realidad. Y lo que pretendía este proyecto era que para que a una menor de edad le hicieran un aborto, tuviese que tener el permiso de uno de sus padres, o si no consigue el permiso de sus padres, de un juez, que tiene que tener un periodo de 24 a 48 horas entre la decisión y el acto, y que tiene que tener información de qué es lo que va a llevar a cabo. Importante, ya esto fue declarado constitucional por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en un caso de 1992. Se titula Casey versus Planned Parenthood. Y, importante, ya hay 37 estados de los Estados Unidos donde esta provisión es legal, donde una menor de edad no se puede hacer un aborto sin que papá y mamá lo sepan, sin que papá y mamá den el permiso. Así que no entendemos por qué razón el gobernador veta este proyecto. Él es padre. Yo asumo que él no quisiera que un día lo llamaran de un hospital y le dijeran, mire, su nena aquí está desangrándose con la matriz perforada porque le estaban haciendo un aborto y él no lo sabía. Así que de eso es que estamos hablando, de eso es que estamos hablando. Y qué bueno que la Cámara tuvo la firmeza moral de votar a favor de lo que yo entiendo que refleja el sentir de la mayoría de los puertorriqueños. Que en las últimas encuestas, que de hecho los medios se han dado la tarea de hacer encuestas, y en su gran vasta mayoría Puerto Rico entero cree que no cree en el aborto. No, eso es así. Y interesantemente, la senadora Naida Venegas, Que la felicitamos, Wow, la sí, respetamos y la amamos. Tremenda mujer. cuando ella propone el proyecto, habían por lo menos de 8 a 10 disposiciones. Todas esas disposiciones venían de la jurisprudencia federal. El proyecto al final del día se quedó nada más que con una. Pero tengo entendido que una de las personas responsables de enmendar el proyecto y ponerlo quizás un poquito según esa persona menos, ¿verdad?, menos desregulado, fue el señor Miguel Romero, la persona que le hizo todas esas enmiendas al proyecto para luego tener un voto a favor con un diálogo, porque él tomó una parte y lo hemos visto en diferentes programas donde él apoya el proyecto y viene aprobado del Senado. No, definitivamente. Interesantemente, en la discusión del caso de 1980, Pueblo versus Duarte Mendoza, uno de los jueces asociados del Supremo dice que ellos se ven en la lastimosa circunstancia de tener que liberalizar el aborto en Puerto Rico porque aquí no había legislación. Oh, Dios. Que ellos esperaban
que las cámaras legislativas en algún momento regularan. Enfrentaran el problema. Que es real, no hay estadísticas, dicen, pero todos los años cientos de personas se realizan abortos. Ah, sí. De hecho, hay unas estadísticas. Menores. Y menores. Hay unas estadísticas del propio gobierno y hablan de que en 2 años corridos hubo cerca de 200 a 300 abortos en niñas de 15 años o menos. Sí, 275 un año y al año después 100 más. 100 más al año anterior. Niñas menores. Y entonces, nosotros tenemos que tener un trasfondo. El trasfondo es que nosotros llevamos 2 o 3 años donde han habido más muertes que nacimientos. El trasfondo es que la pirámide poblacional, que normalmente tenía una base ancha de niños y adolescentes y jóvenes, se ha ido invirtiendo y ahora tenemos pocos niños, pocos adolescentes, pocos jóvenes y tenemos mucha gente sobre 50, 60 años. Y eso le va a traer problemas a nuestro pueblo. Y por muchas razones, ¿verdad? Menos nacimientos, pero también nosotros tenemos una tasa de asesinatos bien alta. Probablemente, de hecho, la tasa de asesinatos más alta En los Estados Unidos. en los Estados Unidos es la nuestra. Sí. Así que tenemos un problema poblacional. Hay consideraciones médicas. Mientras más joven es una mujer cuando se realiza un aborto, más riesgo hay de complicaciones, pero también hay más riesgo de daño a su sistema reproductivo. Permanente. Y entonces tú tienes nenas, y aquí quiero que estemos bien claros. Hay gente que ha dicho que restringir el aborto a menores de edad, si sus padres o un juez no le da permiso, que eso las pone en peligro a ellas. Y es importante que la gente entienda, no estamos hablando del aborto terapéutico. Si un aborto es por razones médicas, si la vida de una mujer está en peligro, por el embarazo, un médico no necesita permiso eso es bien importante. de la ley para realizar el aborto, porque Eso no lo han dicho. es un proceso médico importante. En Estados Unidos las estadísticas son que menos de la mitad del 1% de los abortos que se llevan a cabo son por incesto o por violación. Pero cuando una nena menor de edad queda embarazada, el que la embarazó la puede llevar a una clínica de aborto. Y queda impune. Y no hay cuerpo del delito, o sea, nadie puede no hay prueba. Si una nena queda embarazada porque su papá comete incesto, el padre puede esconder el delito, pero... Eso ha sido uno de los argumentos que escuché a la senadora Zoela Boy. Pero eso no es cierto, porque si una muchacha queda embarazada víctima de incesto, el médico viene obligado a levantar la mano y decir, oiga, aquí hay un delito que se ha cometido. Y la pregunta que yo me hago, ¿cuántas violaciones, cuántos casos de incesto han sido denunciados por las clínicas de aborto? Y la contestación es... Ninguno. Ninguno. Por eso me llamó la atención. Porque el negocio de ellos es hacer el aborto. Y yo quiero que usted entienda, o sea, la muchacha tiene un embarazo que no esperaba. Muchas veces el hombre que la embarazó es el primero que la abandona. Entra en toda esta manipulación. Se siente presionada, sus estudios, su trabajo, su reputación. O sea, algo así, como cuando se corrió la voz en Nazaret de que María estaba embarazada. Sí, señor. Y no era de José. Y entonces, en ese momento, pues la muchachita le tiene miedo a sus padres, al que dirán, cuando son los padres. Son los padres los que más la aman, son los padres los que más quieren protegerla, son los padres
que no solamente tienen interés en la vida de ella, es que esos padres de ella son los nietos de la criatura que está en su seno. Eso es. Y que uno no hace por un nieto. Así que para nosotros es inaudito que una medida que protege a las mujeres menores de edad en Puerto Rico y que afirma el derecho de los padres a criar a sus hijos de acuerdo a sus valores, haya sido vetada por el gobernador de Puerto Rico, diciendo que es inconstitucional cuando el primero que la declaró constitucional es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Lo que pasa que tristemente mucha gente en Puerto Rico no conoce la historia, ¿verdad? La realidad. Pero nada, felicitamos al presidente de la Cámara, al honorable Johnny Méndez, felicitamos a la delegación del partido, ¿verdad? En el poder, que tuvieron la valentía de decirle al señor gobernador, mire, en esta no estamos con usted. Muy bien, En esto, nosotros que representamos al pueblo, porque la legislatura es el organismo más democrático. En esto, que nosotros representamos al pueblo, sencillamente hemos escuchado la voz del pueblo y nada, queremos proteger las niñas y queremos proteger el derecho de los padres. Así que yo espero que el presidente del Senado pues logre conseguir el voto que falta para ir por encima del veto del señor gobernador. Y lo veo muy, ¿verdad? Con mucho entusiasmo para hacerlo. Es muy triste lo que estamos escuchando y que esto se esté dando en un país que es básicamente conservador. A raíz de esta situación, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿qué es lo que la iglesia, ustedes como líderes conciliares, como pastores, nosotros, qué vamos a hacer? Precisamente por eso estamos aquí esta noche. Queremos anunciar oficialmente al pueblo de Puerto Rico que todos los grupos cristianos, entiéndase la Fraternidad Pentecostal, iglesias independientes o no afiliadas, Puerto Rico por la Familia, escuchamos ya la voz de la Iglesia Católica a través del obispo de Arecibo y otras organizaciones más dando el apoyo a que nos reunamos en el Capitolio de Puerto Rico, ¿verdad? Para poder hablar acerca de esto que acaba de explicarnos el doctor César Vázquez sobre la ley 950 y también otras alternativas que vamos a estar hablando luego de esto que voy a hablar, de la 1018, el proyecto 1000, todo eso, para poder levantar nuestra voz. La iglesia en Puerto Rico, y si la miramos desde la cristiandad, superará el 1,000,000 y pico de personas que somos una inmensa mayoría y que nuestro deseo no es simplemente el hecho de imponer porque seamos los más, sino porque nosotros hemos estado en otro tiempo en las minorías. La iglesia en el pasado fue minoría y Dios nos ha dado la bendición de poder llegar a tener más gente, a crecer. Pero la realidad es que estamos viendo que otros grupos están obteniendo de nuestros políticos y especialmente en este caso ahora del gobernador, todos los avales, pero a nosotros como iglesia nos han dejado atrás, abandonados, después de habernos prometido, ¿verdad?, de que iban a hacer por nosotros justicia. Hoy la iglesia en Puerto Rico se siente que no está representada y se siente que no la están cuidando, que en la fortaleza no nos están cuidando, que hay algunos, gracias a la Cámara, ¿verdad?, y a la senadora Anaida Venegas y algunos senadores que sí están sacando la cara por nosotros, pero que realmente hoy nosotros, yo como pastor, como ministro, no me siento seguro de ir a mi púlpito a predicar lo que la Biblia enseña, lo que nuestra fe enseña, porque no me siento que estoy siendo protegido. Y en este día nosotros estamos diciendo, necesitamos que nosotros tengamos nuestras protecciones, y no importa, firme lo que quiera para otros, denos nuestros derechos, denos lo que nosotros necesitamos para nosotros también ejercer en esta democracia nuestra fe libre como la hemos hecho por todo este tiempo, por toda la vida de nuestro país. Cabe señalar que cuando se está
en campaña. Son muchas las ofertas y los ofrecimientos que se hacen. Y tuvimos mucha cautela durante estas últimas elecciones. Todos fuimos muy cautelosos, quisimos escuchar, quisimos atender, no quisimos apasionarnos con nada. Simple y llanamente fueron muchas ocasiones donde se nos presentó ¿verdad? Un plan de gobierno y los detalles que iban a tener para diferentes sectores, incluyendo la iglesia. Algunas cosas quizás se han cumplido, ¿verdad? Algunas cosas, pero otras no. Este proyecto de libertad religiosa sí estaba incluido y está ahí puesto. Ese 10-18 nos da a nosotros, la iglesia, y no solo la iglesia, como usted ha estado hablando, ¿verdad? En su a todos los sectores. Beneficia a todo el mundo. A todos por igual. Y entonces, el año pasado, cuando esperábamos con beneplácito esa firma, ¡wow! ¡Qué balde de agua fría para nosotros fue que el gobernador no quiso hacerlo! Y ahora que tenemos una oportunidad, queremos hablarle al Senado, a los que están allí. Hay una oportunidad. Tenemos una gran oportunidad de que el Senado... De que la historia los marque a ellos para siempre. Y que necesitamos que eso suceda. Porque cada uno de los que tenemos fe y que somos comunidades de fe, y aún como decimos, aún los que no tienen fe igual que nosotros, van a ser grandemente beneficiados en este proyecto 1018 de libertad religiosa y que nos había sido prometido, Entonces, ¿qué cambió? Es la pregunta de ese momento hasta el día de hoy. ¿Por qué ha sucedido? Y nosotros como iglesia, este próximo sábado 6 de abril. Es importante, a las 10 de la mañana. A las 9 de la mañana. Sábado 6 de abril. Este próximo sábado que viene, el otro, en 2 semanas. Bueno, y este programa posiblemente va a ser retransmitido. Por lo tanto, es el día 6 de abril, a las 9 de la mañana, en las escalinatas norte de Puerto Rico, ya auspiciado por la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico por la Familia y otros grupos y comunidades de fe que ya se han estado uniendo también a esta Todos los medios propuesta. De comunicación estamos unidos. Todos los medios cristianos, aún medios seculares, han estado anunciando su participación con nosotros. Estaremos dando una unidad de cuerpo en Puerto Rico y que vamos a declarar en aquel lugar la importancia de que estos proyectos sean aprobados y que nosotros como iglesia queremos ver la respuesta de nuestros gobernantes acerca de lo que nosotros necesitamos para sentirnos seguros. Y representados, definitivamente. Usted nos puede llamar al 787-730-5880 para más información, si la desea. Pastor, ¿cuál otro número? Vamos a hacer una pausa, pero quisiéramos dejar para información de la marcha, cualquier logística. Muy bien, pueden llamar a nuestras oficinas también, 798-5947 con 787-798-5947, y también vamos a estar en todos los medios dando toda información y puede entrar en las páginas de la Fraternidad Pentecostal, Puerto Rico por la Familia, el Ministerio de la Senda Antigua y CTNI. Y puede también buscarnos pues al doctor César Vázquez, pastor Iván de la Torre, en todos estos lugares para hablar y que ustedes puedan enterarse de todo lo que vamos a hacer. Yo pensé que esto no se iba a repetir porque de verdad que la otra vez Puerto Rico por la Familia fuimos formados, ¿verdad? El Señor nos formó, en un mes se dio la marcha, la multitudinaria marcha, porque aquello fue terrible y lo vivimos una vez. Lo advertimos a los nuevos gobernantes, no queremos repetir esto. Sin embargo, qué triste, no sabemos si va a ser, ¿verdad?, a la magnitud, pero quienes vayamos allí al Capitolio va a representar a los niños, va a representar a la mujer y no tiene que ver, vuelvo, con religión. Esto tiene que ver con derechos reales. Hablan de los derechos de la mujer, pues yo creo que las jovencitas, las menores de edad tienen derechos también. Síganos llamando, estamos en vivo ahora, pueden llamar 730-5880. Vamos a pausar para luego regresar con más información sobre lo que implica el proyecto 1018 de libertad religiosa, que no es para los cristianos, como dijo el presidente del PPD,
retrógradas, ignorantes, Wow. que eso realmente eso se me quedó aquí, porque nosotros tenemos profesionales, gente estudiada, pero es que tú no puedes por la fe de nadie llamarles retrógrada ni ignorante, porque tiene una fe en el Señor Jesucristo. Es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Así que pausamos y regresamos. Hace 2000 años, un hombre entregó su vida en una cruz. Para salvar la humanidad. Hay un mensaje de vida que nos dejó para compartir. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Levántate, toma tu lecho y anda. Sé libre. Queremos invitarte a escucharlo. Con nosotros, los Antonetti. Viernes Santo, 19 de abril, 7:30 de la noche. Y Domingo de Resurrección, desde las 10:30 de la mañana. Invita a un familiar o amigo. Para información, 730-5880 o alaba.org. Continuamos aquí en este programa especial de Conversando, en esta ocasión con nuestros invitados, que son los que, sobre todo el doctor César Vázquez, quien, ¿verdad?, es el portavoz de Puerto Rico por la Familia. Él es cardiólogo, es médico, es pastor. ¿Qué más podemos decir? Un defensor, un fiel defensor de la palabra. Abuelo. Y abuelo. Abuelo, eso es importante, abuelo. Ese es abuelo, está bueno, abuelo. Esa es la parte más linda. Sí, sí. Y al pastor Iván de la Torre, doctor Iván de la Torre, que es el supervisor general de las Asambleas de Dios en Puerto Rico, que agrupa cientos de miles de iglesias, y él pertenece a la Fraternidad de Iglesias Pentecostales. Y lo hermoso de esta actividad que se va a dar el día 6 a las 9 de la mañana, abril 6 a las 9 de la mañana, frente a las escalinatas norte del Capitolio, es que incluye a todos, a los que creen y van a una iglesia, y a los que no creen y no van a una iglesia, pero tienen valores y entienden que estas medidas son perjudiciales y marcan una tónica sobre nuestro país nunca antes vista. Nosotros heredamos por el gobierno federal pues el derecho de que las mujeres pueden abortar. Eso es porque allá está. Aunque, como muy bien dijo el doctor César Vázquez, ya hay sobre 33 estados que lo han ido regulando. De hecho, recientemente hubo uno de ellos, no sé si fue Mississippi, que dijo que si se sentían los latidos
cuando fueran a hacer el aborto, no iba el aborto. Pero en Nueva York, al revés, dice que se puede abortar aún un día después o un día antes de que el bebé ya está para salir, para completo, una vida preciosa, y lo pueden abortar. Y creo que igual es aquí. Esto es muy serio. Y quizá usted dice, tantos problemas que tiene Puerto Rico, y hablando de esas cosas, estas cosas son las que traen los problemas de Puerto Rico. Porque cuando la sangre inocente es derramada en nuestra tierra, allá arriba hay un Dios. Y esto trae tremendos juicios perjudiciales a todos los que vivimos aquí. Esto es muy serio. La gente se pregunta, ¿esto es serio? Y entonces, la pregunta que yo le hago a la gente, ¿cuál es su mayor tesoro? ¿Por qué cosa usted daría su vida? Wow. Amén. Y yo creo que cualquiera de nosotros podría decir que por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros padres, por nuestra familia. Y la realidad es que estas cosas de las cuales estamos hablando son como quien dice, la punta del iceberg, pero aquí han ocurrido unas cosas que ponen en peligro nuestros niños, ¿verdad? Nosotros tenemos un comité asesor compuesto por personas de la comunidad LGBT que está entronizado en Fortaleza. Esa gente han creado un comité del cual son miembros todos los jefes de agencia. Y ese comité asesor lo preside una activista lesbiana. Y esta gente tienen carta blanca del gobernador para meterse en todas las agencias de Puerto Rico, mirar todos los reglamentos de esas agencias y hacer todo lo que haya que hacer para promocionar este grupo de personas, para darle ventaja. Y ¿Eso lo había antes que este cuatrenio? no, un cuerpo como este no. No, ok. Había gente que se acercaba al gobernador anterior y obviamente ejercía influencia, pero este es un cuerpo creado como una orden ejecutiva. Y esta gente entra como Pedro por su casa, o sea, y en las redes sociales, cuando uno los escucha, tú dices, wow, estos individuos se ufanan de que tienen acceso directo al señor gobernador y que él va a hacer lo que ellos le digan. Y lo peor de todo, pastora, es que esto se hace con el presupuesto del pueblo de Puerto Rico. El que aportamos la mayoría de los puertorriqueños, que somos... Que nos cuesta lágrimas y sangre. Y entonces, para que tengan una idea, hubo un momento en que la bandera esta de los 7 colores iluminó la fortaleza. Pero, y eso, oye, eso crea un malestar que va en crecimiento cuando una promesa de campaña que era legislar para afirmar la libertad religiosa, de momento ¿Murió? lo vetaron, lo aprueban ambas cámaras y es vetado. Y lo interesante de todo esto es que, no sé si ustedes se acuerdan de la controversia aquella de las iglesias escuelas. Sí. En la ley de las iglesias escuelas hay una provisión que es idéntica al proyecto 1038 que fue vetado. 1018. 1038. El Es primero, 1038, el ¿Libertad religiosa? de libertad de 1018. 1018, que fue vetado. Y entonces tú dices, wow, Uno sí, otro no. pero ¿cómo es eso? Entonces
Entonces, en la reciente orden ejecutiva que tiene que ver con el tercer sector y el gobierno, donde también hay organizaciones de base de fe, la secretaria de Justicia, la honorable Wanda Vázquez, hace un memorándum para que rija los actos de la rama ejecutiva. Y literalmente en ese memorándum, la licenciada le dice al gobernador, mire, el RFRA, Religious Freedom Restoration Act, que era el estatuto federal que da lugar al proyecto 1018, aplica a Puerto Rico. Y él lo firmó. Él lo firmó y entonces tú dices, pero ¿cómo es eso? Por un lado, un proyecto de ley es vetado porque es inconstitucional, pero por otro lado te lo incluyen en otra ley y te lo incluyen en una orden ejecutiva y tú lo firmas y entonces de momento uno tiene esta horrible sensación de que quienes gobiernan en Puerto Rico son los asesores, de que el señor gobernador no lee lo que le ponen delante, porque si lo hubiese leído, se hubiese dado cuenta de que estaba firmando lo que había vetado anteriormente. Y entonces, aquí no solamente es eso, por ejemplo, mientras persiguen a un obstetra ginecólogo ponceño, que lleva 20 años 23 años haciendo este tipo de conferencia de abstinencia, dando esta conferencia con autorización del Departamento de Educación, a la cual se han expuesto miles de jóvenes. Y lo critican por hablar de abstinencia, cuando la abstinencia es uno de los criterios que aparecen en el programa de salud escolar. Así por nombre y apellido, abstinencia. Claro. ¿Por qué? Porque uno de los factores de riesgo en la vida de un adolescente es actividad sexual prematura. Sin embargo, critican al doctor Cruz Correa, que dio una charla autorizada por el Departamento de Educación, en la cual los padres habían firmado 850 permisos firmados, que se dio en la iglesia del pastor Ángel Esteban, porque el teatro de Ponce estaba en reparaciones y no se podía utilizar, pero en la carta decía que se iba a dar allí. Sin embargo, ese mismo gobierno o ese mismo gobernador regala taquillas para el concierto de Bad Bunny. Oye, y yo vi un video del concierto en Viña del Mar y se me pusieron las orejas bien coloradas, porque eso daba vergüenza. Y mientras tanto, un hombre, un profesional capacitado que quiere ayudar a esos niños, que tiene experiencia de primera mano. Que lo hace gratuitamente porque esa es su pasión, ayudar. Y entonces, de momento, esa persona es perseguida, pero repartimos taquillas para Bad Bunny. Importante, cuando el señor gobernador estaba en campaña, nosotros le dimos, señor gobernador, usted tiene que atajar este asunto de la marihuana. Y en su promesa, por escrito, nos dijo que en su gobierno solamente se iba a permitir la investigación de la marihuana medicinal, del cannabis medicinal. La investigación, aquí no se ha hecho ninguna investigación, aquí lo que hay es un negocio multimillonario. Y importante, pastora, todas las transacciones son en cash. No hay ATH ni tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque ninguna entidad financiera, bancaria, puede entrar en ese negocio por leyes federales. Y la pregunta que uno se hace, ¿y qué controles tiene
Ninguno. Y cómo el gobierno Es otro- sabe otro negocio más. cuánto recibe en impuestos. Y de momento, uno se pregunta, pero ¿y estas acciones a quién ponen en peligro? A nuestros jóvenes, que les han vendido la idea de que la marihuana, en vez de ser algo dañino, es algo que es hasta Favorable, medicinal, beneficioso. Y entonces, la campaña es millonaria. La campaña es millonaria. Y me acuerdo que cuando comenzó Miguel Pereira con el proyecto aquel para Legalizar. Sí. para legalizar hasta una onza de marihuana, que Cheo Feliciano Sí, antes Porque de le morir. hizo- fue al Senado y le dijo, mire, yo fui adicto y yo comencé fumando marihuana. Pero obviamente esos testimonios no son válidos. Así que Nos sentimos como que, ¿verdad? Como que la iglesia no tiene voz ni voto. Estamos abandonados. Nos han dado la espalda nos sentimos traicionados. y decepcionados. Nos sentimos decepcionados. O sea, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Día 6 de abril, invitamos a todo Puerto Rico, el día 6 de abril, a que esté con nosotros en las escalinatas norte del Capitolio de Puerto Rico. Nosotros estamos invitando a todo Puerto Rico, las iglesias y los que no van a iglesias y todo el que esté de acuerdo en que esto que estamos planteando aquí le hace sentido, que es realidad, que es necesario, que estas cosas se puedan afirmar en nuestro país. Les invitamos el 6 de abril a estar presente. La Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico por la Familia y otras organizaciones se han unido y estamos dando la cara y el frente para que podamos juntos estar allí e invitar al pueblo de Puerto Rico a que nos unamos en esa concentración este próximo sábado, ese sábado 6 de abril desde las 9 de la mañana. Todos los caminos conducen a San Juan y queremos estar juntos allí para que juntos demos un testimonio de unidad y declarar que Puerto Rico es la isla del Cordero y que la iglesia junto con la comunidad está unida para defender cada uno de estos postulados tan importantes para nuestro país. Así que le invitamos para que estén allí con nosotros. Así que no se quede en su casa. Hemos hecho los arreglos para recibir toda la gente, así que estamos trabajando fuertemente con eso, los líderes conciliares y aún ya otros líderes de otras organizaciones. Ya escuchamos de la iglesia adventista, ya escuchamos de la iglesia católica, ya hemos escuchado de otras organizaciones e invitamos al concilio de iglesias, las iglesias que creen en esto dentro de ese concilio sí, histórica, señor. que se unan, que den una voz fuerte, que se unan con nosotros también y que todos juntos podamos dar esa voz de que Puerto Rico es de Dios. Es importante que estemos allí porque ser militante es que nos vean. Tienen que, estas personas, tristemente los políticos, entienden cuando usted sale a la calle a protestar o nos ven. Entonces cuantifican, son muchos votos. Tristemente se olvidan quizás de promesa y se olvidan de lo que siente realmente nuestro país en términos generales. Yo me acuesto tardecito y escucho una emisora donde personas mayores se expresan y había que escuchar a los ancianos y a las personas decir, no lo podemos creer, ¿cómo es posible que se vete un proyecto de esta magnitud, de esta índole? Entonces la gente está entendiendo, por eso este programa informativo, para que usted pueda entender de qué se trata. Esto no son caprichos, no estamos obligando a nadie a creer en lo que nosotros creemos, no estamos haciendo prosélito, no estamos buscando que el gobernador sea pentecostal ni evangélico, no, que respete todos los sectores de la sociedad a la cual él es gobernador, al igual que los legisladores y demás líderes de nuestro país. La iglesia está aquí, somos buenos, fuimos los primeros en salir a la calle cuando María. La primera ayuda que recibió el pueblo de mano a mano no fue
no fue el gobierno, porque el gobierno estaba inhabilitado. Pastora, mira, el tercer día del huracán, Así es. yo recibí personalmente el avión de Convoy of Hope. Y a los 7 días recibimos un avión de ayuda humanitaria del gobernador de Illinois a través del pastor Wilfredo de Jesús Choco, que es el supervisor nuestro. O sea, en los primeros 5 días, quien primero salió a Puerto Rico a ayudar fue la iglesia. Y luego de eso, lo demás, nosotros compramos todos los abastos de Puerto Rico de arroz, de habichuelas, todo. Oye, eso, todos. porque eso no lo saben. O sea, nosotros, solamente nuestra organización, sin hablar después que hicimos un junte de todas las demás, solo nuestra organización, hasta abril del año pasado, ofreció 10 millones de porciones de comida en Puerto Rico. Hemos levantado más de 40 casas, más de 50 ¿Y me quieres templos. decir que ahora no podemos ser respetados por los mismos que dijeron? Fuimos que no iban a seleccionados gobernar? como la organización de base de fe del año por el gobierno de Puerto Rico por el trabajo. Sí, pero ahora no, Oiga, pero mantente al lado. O sea, no. necesitamos esto también. Y tenemos una persona que representa la organización de base de fe Sí. en la Fortaleza, Sí. pero tristemente pues con manos atadas en muchas ocasiones, Claro. porque son más los que están en el Claro. otro sector, Claro. allí, ¿verdad? Influenciando, y lo decimos con respeto, con mucho respeto. Nunca vamos a bajar a un nivel que no sea de respeto, ni en ninguna marcha, Claro. ni en ningún foro donde vayamos nosotros los creyentes, pero la verdad es la verdad. Aunque como a usted le pasó, la intenten intimidar. Sí. Ok. El día de la marcha, todos saben que me trataron hasta de dar. Fue terrible, me tuvieron que cuidar los muchachos, pero es importante. No todo el que no comulga con nuestras ideas tiene la idea esta de la violencia. O sea, Claro, claro. tristemente Son algunos. son algunos. Lo menos. Como hay gente entre nosotros que también hay que verarlo porque se les va la mano, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Pero aquí hay algo que es importante. La libertad religiosa, dicho por los escritos de la Comisión de la Convención Constituyente de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la libertad religiosa es la expresión más importante de la libertad de conciencia. Porque la libertad religiosa, básicamente, lo que dice es que ningún hombre, su conciencia viene obligada por otro hombre o por otra mujer. Hay una autoridad superior, trascendente, que es Dios, como usted quiera entenderlo. Y ha sido esa libertad la que ha gritado contra la tiranía. Porque si no hay algo más trascendente que el Estado, pues el Estado con su fuerza nos puede obligar. Uno, la realidad de Dios es reconocida en la Constitución nuestra. Así es. Punto. La Constitución de Puerto Rico está escrita desde un marco religioso. Cuando usted mira el diario de sesiones de la Convención Constituyente, usted ve la constante referencia a Dios, a las Escrituras. Cuando, creo que es y puedo citarlo porque lo busqué, página 1330 y pico, cuando se habla de la separación de iglesia y Estado, la deferencia que estas personas tienen hacia la fe religiosa es espectacular. Sin embargo, hay personas hoy en día que en una actitud de revisionismo, que no es otra cosa que ir a la historia para cambiarla, para entonces justificar el presente, Así es. nos dicen como que le tenemos que pedir permiso. Y es importante que la gente entienda que toda ley tiene una base moral. La pregunta que uno se hace en Puerto Rico es ¿cuál va a ser la base moral que va a sustentar las leyes en Puerto Rico? ¿La base moral de la mayoría de los puertorriqueños que creemos en Dios? ¿O la base moral de una minoría que entiende que no hay Dios, que no hay absoluto, que toda moral es relativa y que, punto, todo depende del cristal con que se mira las cosas? Y en ese sentido, la gente tiene que entender que a lo mejor usted y yo ya estamos hechos.
Pero la pregunta es, ¿qué Puerto Rico nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos? Así es. A nuestros nietos. Un Puerto Rico donde le enseñen en la escuela que es lo mismo papá y mamá que dos papás o dos mamás. Ese es el Puerto Rico que queremos enseñarle a nuestros niños. Así es. Le vamos a enseñar a nuestros niños que no hay problema si otro varón se te acerca siendo tu varón, porque eso es legítimo. O que otra niña se te acerque siendo tu niña, porque eso es legítimo. Mire, no. O sea, y aquí utilizo esta coyuntura para hablar de este asunto de las terapias, de la prohibición de las terapias De conversión. O terapias reparativas. Lo que no se logró a través de las leyes, porque el proyecto 1000 fue derrotado unánimemente. En Cámara y Senado. No, en Cámara. El Senado fue lo que aprobó, pero en Cámara fue derrotado unánimemente. Y entonces ahora el señor gobernador quiere imponerla a través de una orden ejecutiva. Importante, esto violenta la separación de iglesia y Estado, porque la política pública la establece la legislatura. El Ejecutivo ejecuta lo que la legislatura aprueba. 2, importante, solo le aplica al Ejecutivo. No obliga a los padres, a los pastores, no obliga a las iglesias, ¿ok? Hay algo peligroso. Exhorta a las juntas examinadoras de los profesionales de salud mental y de consejería que consideren prohibir las terapias reparativas. Y entonces ahí es donde tenemos el problema. No tiene fuerza de ley, pero como aquí hay un montón de gente que están buscando una excusa para empezar a perseguir a los profesionales cristianos, esto se pudiera convertir en una cacería. Es una cacería. Es importante que los profesionales cristianos sepan que hay quienes estamos dispuestos a defenderlos, Eso es. que estamos dispuestos a ir a los tribunales estatales y federales Eso es. a defender su derecho a expresar sus convicciones, su libertad religiosa. Y importante, que estamos dispuestos a proteger a los padres en educar a sus hijos de acuerdo a sus valores, ¿ok? Que estamos dispuestos a proteger a la persona que entienda que su conducta sexual no es la correcta delante de Dios y que la mete en peligro y que quiere cambiar. Y que quiere buscar ayuda para ese cambio. Pues usted sabe qué, esa es la autonomía del paciente, a esa gente hay que ayudar. La vamos a defender. Claro que sí. Es bien importante que no importa las leyes que se firmen, eso es una realidad. Bueno, nos tenemos que ir, ¿verdad? Pero Se esperamos acabó que ya. sí, tan bueno que está, yo lo sé, pastor. Excelente. Y mucha gente ha estado llamando y lo bendecimos. Esto es impresionante, la gente apoyando y oramos por todos los que están llamando. Pero que quede claro, la iglesia levanta su voz para informar y para dejarles saber al pueblo que las inquietudes que ustedes como pueblo tienen están en nosotros también y que para eso el día 6, no hay mucho tiempo, pero sí se puede movilizar a todo el país con la ayuda del Señor, detener todo y responder al llamado del día 6 de abril y enviar un mensaje claro y contundente. Es importante el número de personas que lleguen allí. Claro, tenemos que ser demostrativos, que ciertamente hay indignación, hay desilusión por todo lo que está pasando, porque se nos prometieron unas cosas y están en otros caminos. Y le pido la oración, porque ellos son humanos y pueden errar, pero para Dios no hay nada imposible. Pero allí el día 6 a las 9 de la mañana, todo el mundo frente a la escalinata norte del Capitolio. Y allí los esperamos a toditos. Queremos que el pueblo, y especialmente este próximo domingo, todas nuestras iglesias estarán anunciando que toda la feligresía de Puerto Rico estará acudiendo. Pero no solo queremos que sean los feligreses, todo puertorriqueño que se identifique con nosotros, queremos que esté presente juntos allí. Vamos a levantar la voz por Puerto Rico y creemos que Puerto Rico le pertenece al Señor y a nosotros, la gente que somos los puertorriqueños y los que no son puertorriqueños, que han hecho de Puerto Rico su lugar para vivir. Así que le esperamos ese 6 de abril a las 9 de la mañana con la ayuda del Señor. Que San Juan se quede pequeño. Eso es. Gracias, doctor César Vázquez, que con tanto trabajo
Hermano, si fuera alguien que no tenemos nada que hacer, no. Hay mucho que hacer, pero el llamado y el peso y la verdad, esta carga espiritual que tenemos por nuestra isla, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados, esto no es conmigo, esto es contigo, porque hoy es con nosotros, también será con nuestros hijos y nuestros nietos. ¿En qué país se van a levantar? Con la ayuda de Dios nosotros creemos que podemos seguir, hay esperanza y para Dios no hay nada imposible. Con 300 Gedeón tuvo la victoria, Esther se metió en el palacio donde el rey, un Daniel estuvo allí orando y un José fue el segundo hombre en el palacio también. Nosotros necesitamos que hombres y mujeres de Dios entren a esa legislatura, entren a esa cámara. Nosotros necesitamos gente de Dios y yo sé que Dios las tiene. Vamos a orar, pastor, por estas peticiones de oración. Vamos a orar en general porque no tenemos tiempo a mencionarla. Y usted que está ahí, pues también en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estar juntos, unidos, para llevar esta voz. Pero queremos primeramente orar por cada petición que está aquí, Señor, representada en cada una de estas tarjetas. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor. Y por tu gracia y por medio de la fe recibimos, Señor, todo lo que tú has hecho: salvación, sanidad, libertad, provisión, milagros. Oh Dios mío, y prodigios Aleluya. sean hechos en este día a través de la oración nuestra y a través de la fe en que tú, Señor, has hecho esto ya. En el nombre poderoso de Jesús te agradecemos anticipadamente. Amén. Gracias, Jesús. Muchas gracias, pastores, y muchas gracias a ustedes. Y avísele, por favor, sea el portavoz, lleve su familia, haga planes. Es a las 9 de la mañana. Que estemos allí tempranito, salga bien tempranito de diferentes partes de la isla. Llega allí a las 9 de la mañana y vamos a tener una tremenda demostración de que aquí hay un pueblo que merece respeto y merece ser escuchado. Bendiciones.